En 1945, Europa quedó en ruinas, ciudades destruidas, millones de muertos y un continente marcado por el legado del Tercer Reich de Hitler. La devastación era casi inimaginable. Barrios enteros reducidos a escombros, monumentos icónicos destrozados y familias destrozadas por años de conflicto implacable. La destrucción física solo fue igualada por las cicatrices emocionales y psicológicas que perdurarían por generaciones. A medida que los supervivientes salían de los escombros, se enfrentaron a la abrumadora tarea de reconstruir no solo sus hogares, sino su propio sentido de esperanza y humanidad. Los soldados aliados descubrieron el verdadero horror, campos de concentración como Auschwitz y Dachau, donde el régimen nazi industrializó el asesinato en masa. El Holocausto expuso el exterminio sistemático de 6 millones de judíos y millones de personas más, revelando el propósito ideológico central de la guerra. Los supervivientes demacrados y traumatizados eran la prueba viviente de la inimaginable crueldad infligida por los nazis. El mundo se vio obligado a enfrentar las profundidades de la depravación humana, a medida que surgían historias de sufrimiento y pérdida de detrás del alambre de espino. La liberación de estos campos se convirtió en un punto de inflexión, un momento en que la magnitud total de las atrocidades nazis quedó al descubierto para que todos la vieran. Los juicios de Nuremberg establecieron que los líderes podían ser responsabilizados por crímenes contra la humanidad, pero ningún juicio podría hacer verdadera justicia por tanto sufrimiento. El trauma y la devastación dejaron una cicatriz permanente, obligando al mundo a enfrentar las profundidades de la crueldad humana. Para muchos, los juicios fueron un primer paso hacia la curación, pero el dolor soportado por los supervivientes y las familias de las víctimas nunca podría borrarse. Los procedimientos sentaron un precedente para el derecho internacional, dando forma a cómo las generaciones futuras responderían a los crímenes de guerra y al genocidio. El nombre de Hitler se convirtió en sinónimo de maldad, una advertencia para las generaciones futuras. Las ruinas de Berlín simbolizaban el colapso de un régimen construido sobre el odio y la destrucción. Caminando por las calles destrozadas, se podía sentir el peso de la historia y las consecuencias del poder sin control. La caída del Tercer Reich no fue solo una derrota militar, sino un ajuste de cuentas moral para el mundo. La historia de Hitler no es solo sobre un tirano, sino una lección sobre cómo tal maldad puede arraigar y devastar el mundo. Es un recordatorio de que la vigilancia, la compasión y la defensa de los derechos humanos son esenciales para evitar que la historia se repita. El legado de ruina que dejó sirve como una dura advertencia y un llamado a nunca olvidar. La juventud de Adolf Hitler estuvo marcada por la mediocridad y las ambiciones fallidas. Rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena, cayó en la pobreza, viviendo en albergues y vendiendo postales. En Viena absorbió ideologías tóxicas, el nacionalismo pangermánico y un virulento antisemitismo, culpando a los judíos y a las minorías de sus fracasos. Las tensiones sociales de la ciudad alimentaron su resentimiento y aprendió cómo el odio podía ser usado como una herramienta política. Para cuando dejó Viena rumbo a Múnich en 1913, era un hombre amargado y aislado con una visión del mundo endurecida y racista. Esos años forjaron los principios fundamentales del nazismo, transformando a un artista fracasado en un fanático. Hitler era ahora un hombre con una misión, esperando que una crisis diera una plataforma a sus ideas. La Primera Guerra Mundial le dio a Hitler un sentido de propósito y pertenencia por primera vez en su vida. Antes de la guerra, había sido un vagabundo, luchando por encontrar su lugar en la sociedad, pero el caos y la disciplina del campo de batalla le ofrecieron una nueva identidad. Sirviendo como mensajero, Hitler abrazó la estricta disciplina y la intensa camaradería de las trincheras. Era conocido por su valentía bajo fuego, arriesgando su vida para entregar mensajes, y fue condecorado con la Cruz de Hierro 2 veces, un honor que lo llenó de orgullo y lo distinguió de muchos de sus compañeros. A diferencia de muchos de sus compañeros soldados, Hitler nunca perdió la fe en el esfuerzo bélico. Cuando Alemania fue derrotada, se negó a aceptar la pérdida, culpando en su lugar el resultado a una supuesta puñalada por la espalda de judíos y socialistas, una teoría de conspiración que más tarde alimentaría su odio y ambiciones políticas.
Este peligroso mito se convirtió en la base de su mensaje político, una narrativa construida sobre la traición, el resentimiento y la promesa de venganza. Resonó con muchos alemanes que se sentían humillados por la derrota y desesperados por respuestas. El fin de la guerra radicalizó a Hitler, convenciéndolo de que estaba destinado a salvar a Alemania de la ruina. Se veía a sí mismo como un hombre elegido por el destino, excepcionalmente cualificado para restaurar el honor perdido de la nación. La camaradería y la unidad que experimentó en el frente se convirtieron en su modelo para la sociedad, una que era unificada, leal y siempre lista para la guerra total. Anhelaba recrear ese sentido de hermandad a escala nacional. La derrota le dio un profundo resentimiento. La guerra le dio una causa por la que luchar. Estas experiencias moldearían su visión del mundo e impulsarían sus ambiciones en los años venideros. Al salir de la guerra, Hitler estaba totalmente convencido de su destino mesiánico, una creencia que pronto lo impulsaría al escenario de la historia, con consecuencias que cambiarían el mundo para siempre. Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó sumida en el caos, su economía destrozada, su gente desilusionada y su panorama político profundamente fracturado. En medio de esta confusión, Adolf Hitler, entonces un artista fracasado y ex soldado, fue enviado por el ejército para infiltrarse en el pequeño y oscuro Partido Obrero Alemán. Pero lo que comenzó como una simple misión cambió rápidamente de rumbo. Hitler pronto descubrió su notable talento para hablar en público y persuadir, cautivando a las audiencias con su retórica encendida y sus apelaciones emocionales. Aprovechando la oportunidad, Hitler transformó el partido en apuros en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nazi. Él personalmente diseñó su infame símbolo de la esvástica, dándole al movimiento una poderosa identidad visual. También redactó un programa radical, populista y profundamente racista que prometía restaurar la antigua gloria de Alemania, culpando a los judíos y otras minorías de los problemas de la nación. Los apasionados discursos de Hitler en las concurridas cervecerías de Múnich comenzaron a atraer a audiencias cada vez más grandes. Ofreció respuestas simples a problemas complejos, proporcionando chivos expiatorios para el sufrimiento de Alemania y prometiendo esperanza a los desesperados. Su carisma y su mensaje resonaron en muchos que se sentían traicionados por el viejo orden. Para fortalecer su movimiento, Hitler creó las Camisas Pardas, o SA, un grupo paramilitar encargado de proteger las reuniones nazis, intimidar a los oponentes políticos y sembrar el miedo y el caos en las calles. Sus tácticas violentas ayudaron a los nazis a ganar notoriedad y silenciar la disidencia. En 1923, inspirado por la exitosa marcha de Mussolini sobre Roma, Hitler y sus seguidores intentaron su propio golpe en Múnich, el infame putsch de la cervecería. El plan fracasó desastrosamente, resultando en muertes, caos y el arresto de Hitler. Sin embargo, en su juicio, Hitler hábilmente convirtió su derrota en una victoria propagandística. Usó la sala del tribunal como un escenario, ganando atención nacional y presentándose como un patriota que luchaba por el futuro de Alemania. Mientras estuvo encarcelado en Landsberg, Hitler escribió Mein Kampf, un manifiesto que describía su ideología extremista, su odio a los judíos y su visión para el renacimiento de Alemania. El libro se convertiría en el plan para el movimiento nazi. El fallido putsch le enseñó a Hitler una lección crucial. El poder en Alemania no podía tomarse solo por la fuerza. En cambio, se dio cuenta de que debía ganarse legalmente manipulando el sistema democrático que despreciaba. Al salir de prisión, Hitler estaba más decidido que nunca. Se propuso reconstruir el partido nazi, prometiendo alcanzar el poder a través de elecciones y medios legales, sentando las bases para el oscuro capítulo que seguiría en la historia de Alemania. Liberado de prisión, Hitler reconstruyó el partido nazi, esperando que la crisis golpeara. La Gran Depresión golpeó duramente a Alemania, alimentando la desesperación y la polarización. La propaganda nazi, orquestada por Goebbels, presentaba a Hitler como un salvador nacional por encima de la política partidista. Los nazis avanzaron en las elecciones, pero las élites conservadoras aún desconfiaban de Hitler. Temiendo más al comunismo, convencieron al presidente Hindenburg de nombrar a Hitler como canciller en 1933, creyendo que podrían controlarlo. El 30 de enero de 1933,
Hitler juró legalmente como canciller. La puerta democrática a la dictadura se abrió. El escenario estaba listo para el fin de la República de Weimar. Como canciller, Hitler se movió rápidamente para destruir la democracia. El incendio del Reichstag le permitió suspender las libertades civiles y desatar el terror sobre los oponentes. La ley habilitante le dio poderes dictatoriales, disolviendo la democracia parlamentaria. Hitler prohibió otros partidos, aplastó a los sindicatos y puso todas las instituciones bajo control nazi. La noche de los cuchillos largos eliminó a los rivales dentro del movimiento nazi, asegurando la lealtad del ejército. Con la muerte de Hindenburg, Hitler fusionó los cargos de presidente y canciller, convirtiéndose en Führer. Alemania se convirtió en un estado totalitario, mantenido unido por la propaganda, el miedo y un culto a la personalidad. Hitler había usado las herramientas de la democracia para destruirla desde dentro. Ahora era libre de seguir su agenda radical. Con poder absoluto, Hitler persiguió la pureza racial y la expansión territorial. Las leyes de Nuremberg y la Noche de los Cristales Rotos marcaron una escalada en la persecución de los judíos. Desafiando el Tratado de Versalles, Hitler reconstruyó el ejército y se anexionó Austria y los Sudetes, envalentonado por el apaciguamiento occidental. En 1939 invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial y acelerando las políticas genocidas. El Holocausto se convirtió en el proyecto central del régimen, el asesinato industrializado de millones de personas. Hitler impulsó personalmente tanto la guerra como el genocidio, tomando decisiones clave y sancionando atrocidades. Su visión era un nuevo orden europeo basado en el exterminio y la supremacía alemana. Los horrores nacidos en Viena y en el Mein Kampf se estaban llevando a cabo a escala continental. Las primeras victorias de Hitler dieron paso al desastre tras invadir la Unión Soviética en 1941. La entrada de Estados Unidos y la derrota en Stalingrado marcaron el punto de inflexión. Alemania fue aplastada entre los aliados desde el oeste y el este, librando una guerra sin esperanza. Mientras la derrota se cernía, Hitler se refugió en el engaño, exigiendo resistencia total y ordenando la destrucción de la infraestructura de Alemania. En su búnker de Berlín despotricó contra enemigos imaginarios, negándose a rendirse. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas acercándose, Hitler y Eva Braun se suicidaron. Sus cuerpos fueron quemados, negando a los aliados la oportunidad de capturarlo. El final de Hitler fue ignominioso, un último acto de desafío, no de arrepentimiento. Su sueño de un Reich de 1000 años terminó en ruina total. La historia de Hitler es una advertencia sobre la fragilidad de la democracia y los peligros del odio. Su ascenso muestra cómo la crisis, el cinismo y la búsqueda de chivos expiatorios pueden destruir incluso las sociedades modernas. El Holocausto es la máxima consecuencia de la deshumanización y la propaganda. El régimen de Hitler controló la verdad, suprimió la disidencia y construyó un culto a la personalidad. La lección: defender la verdad, el pensamiento crítico y las instituciones democráticas. Los monumentos y los testimonios de los supervivientes nos recuerdan el coste de la indiferencia y la necesidad de coraje moral. El legado de Hitler no es solo historia, es una advertencia permanente. Debemos recordar para que nunca vuelva a ocurrir.